Muy bien, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy. Me iba yo a equivocar de programa, pero no me equivoqué, donde hoy Isaac, Judith, Carmen, todos les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa donde hoy vamos a hablar de refugiados y barcos que los transportaron, vamos a hablar de Nir Oz y de rabinos y de Jabotinsky, obviamente, que está ahora de moda en mi marco de referencia. Y vamos a hablar de actividades, libros y recomendaciones para el resto de la semana. Pero bueno, vamos a empezar. Primero tenemos a Carmen con nosotros. Aquí ando, Hola, aquí ando. Carmen. Hola, Hola, Carmen, bienvenida. Gracias por iluminar el principio del programa. muchas gracias, ¿no? Iluminado ya está por ti, pero muchísimas gracias por las palabras y estoy muy contenta de estar un viernes más aquí con ustedes. Y hoy sí traigo temas. Yo no soy experta en barcos, creo que nadie de aquí es experto en barcos, ¿o sí? Bueno, depende de qué barcos. Yo conozco mucho Daniel no más. era barco, pero yo sí era muy barco en la escuela, como maestro. Pero Ah, Daniel bueno. era famoso de no ser barco. Y lo puede atestiguar Sara, mi esposa. Su castigo de Sara conmigo, para que hables de barcos, de esos barcos, fue su castigo a Daniel fue casarse conmigo. No entiendo Sí. cómo sufrió Daniel con eso, pero el castigado fui yo. Bueno, No, no es bueno, cierto, el el día bendecido, de porque hoy, lo va a estar oyendo Sara y me va a decir la realidad, pero bueno, yo salí ganón con todo esto. Digo, antes de que me regañen, Carmen. bueno, 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 ya. ahí está la historia de un barco. ¿Qué barcos tienes tú, Carmen? Yo tengo otra clase de barcos, hablando de transatlánticos. Yo también soy una persona muy barco, pero esta vez no lo voy a hacer porque aquí hay que dar información buena, buena y de calidad. Y pues como saben, nuestros queridos escuchas y todo nuestro auditorio, pues la mayoría de los judíos que llegaron en las épocas de migración, de auges migratorios a nuestro país, llegaron por diversos puertos. Uno de los principales, pues como sabemos, era el puerto de Veracruz. Ahí era donde desembarcaban la mayoría. Hubo otros lugares por donde llegaron los judíos. Muchos venían de Estados Unidos, se venían por Laredo, etcétera. Hubo muchas vías de salida, pero de las más importantes, pues son los transatlánticos, los barcos. Y a mí se me hizo muy interesante porque trabajando todas estas bases de datos y todas estas cosas que se encuentran en el centro de documentación, la mayoría de las familias que llegaba venían por barcos y se repetían mucho los nombres de estos barcos, ¿no? Tengo por ahí uno muy conocido que es el Mexique, que era donde también llegaron muchos judíos, pero hoy no quiero hablar del Mexique porque quiero traerles nuevos barcos que encontré que tienen historias bien interesantes. Digo, a lo mejor uno puede pensar qué de interesante pueden tener los barcos, pero sí que había cosas muy interesantes en esos barcos y en ellos fue donde llegaron la mayoría de los judíos en los años 20. Otra vez recordamos que en los años 40 las políticas migratorias en México eran terribles para la comunidad judía, pero hubo algunos que llegaron y yo quiero contar la historia de esos muchos. Pues bueno, para empezar también les traigo fotos de embarcaciones y cosas que encontré en el Sericum que se me hicieron súper interesantes. Y voy a empezar con uno que se menciona muchísimo. Hay diferentes épocas en las que se mencionan estos barcos. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando la parte de refugiados alemanes en México y hay un barco en específico que se menciona ahí, del cual no encontré mucha información, pero hubo muchos judíos que llegaban, por ejemplo, de Marruecos, específicamente de Casablanca. Por ahí hay una película que refleja mucho esta época de la migración, que es Casablanca, que por ahí se les recomiendo para que la vean, y habla mucho de los procesos migratorios que vivieron no solo los judíos, sino otras personas en el puerto. Y ese es el Serpan Pinto. Así se llamaba este barco que encontré miles y miles y millones de veces y se me hizo bien interesante su historia. Este barco transportó a muchos judíos y aquí tenemos esos registros. Y el Serpan Pinto, para empezar, fue un barco que fue construido antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Perdón? Ay, No, ahí no, escuché. adelante, adelante.
Ah, ya. Este fue elaborado por, si no mal recuerdo, la Royal Mail Steam Packet por parte de, pues ya saben, de las fuerzas inglesas. Y también su primer viaje lo hizo a las Antillas en abril de 1915 y patrulló el mar del Norte al servicio de la Armada inglesa. Bueno, pues después de eso y de todas estas guerras, pues fue devuelto a sus armadores al término y lo vendieron a Portugal y se llamó el Serpan Pinto II. Ya nombrado así, tomó otro giro. Fue hecho un transatlántico, le hicieron varias remodelaciones y lo ampliaron de tal forma que su carga era impresionante y su primer viaje de pasajeros que desempeñó este transatlántico fue en el año de 1940, el 11 de mayo. Ahí fue donde llegaron muchos judíos según nuestros registros. Bueno, decimos muchos, pero en realidad no eran tantos como se esperaba. Y con el estallido de diversos conflictos, el Serpapinto fue utilizado primeramente para atraer a los refugiados españoles que llegaron a Casablanca. Y ahí fue donde también, como lo hemos platicado, llegaron muchísimos también judíos que estaban refugiados. Todo esto pues, se dio en Marruecos. Luego realizó una serie de viajes con destino a México, a Baltimore y a Filadelfia. Y su primer viaje, bueno, su otro viaje fue uno de los más importantes porque ahí traía muchos exiliados políticos que llegaron en el año de 1941 con 36 españoles a bordo. Y luego hizo otro viaje en 1942 con 104 exiliados, ¿vale? Y ya todavía después de la guerra se inauguró como una línea de Lisboa a La Habana y ese fue su trayecto. Ya después pues lo usaron, lo desarmaron y tal, pero ahí fue donde llegaron muchos de los refugiados españoles, exiliados políticos españoles en su mayoría. Fue un barco específicamente que se utilizó para eso, pero por ahí, como también sabemos, hubo muchos judíos que llegaron en ese barco, el Serpapinto, y muchos hablaban de que pues no era un barco con las mejores condiciones. Ahí hay un chiste que escuché de entre los migrantes judíos que decía, un niño, papá, ¿por qué vamos en tercera clase? Y le decía el papá, pues porque no hay cuarta. Entonces, no eran las mejores condiciones en las que viajaban los judíos. De hecho, aquí tengo una foto que les traje, les voy a compartir las fotografías que encontré de diversos barcos y les voy a compartir la maletita con la que podían viajar los judíos, que era una cosa de nada, la verdad. Déjenme ver. Miren, esta es una maleta que tomé fotos ayer. Tenemos baúles y maletas de los migrantes que llegaron. Esta pertenece a la familia Pressburger y es una muestra de lo que podían traer los judíos en ese maletín. La verdad es muy pequeño, no te cabe mucho. Yo creo que te cabe apenas si unas dos, tres muditas de ropa y unos libros y casi nada. Es una maleta muy pequeña. Hay otros maletines mucho más pequeños que estos, que era lo que se permitía que pudieran traer los judíos entre sus pertenencias. Y pues como ven, este ya está bastante desgastadito, bastante viejito, y es una de las piezas también más difíciles de cuidar en el centro de documentación, las telas, las pieles y todo eso. ¿Por qué? Este es de material de piel 100% que ya está totalmente descosiéndose. Y bueno, voy a pasar eh, a otro barco que no es Isaac. Y tenemos otro que se menciona mucho, es el Niyasa. El Niyasa, yo lo veo por todas partes y lo veo en bloques distintos de migrantes. Por ejemplo, el Niyasa, si no tengo mal entendido, también era un barco que se dedicaba a transportar a los judíos de manera libre hacia Palestina en aquel entonces y era el único que lo tenía permitido. De hecho, el Niyasa zarpó de Portugal y llegó al puerto de Haifa en el año de 1944, trayendo refugiados de Europa.
y también venían ondeando la bandera de Portugal como tal. Este fue uno de los barcos más importantes también y tuvo algunos viajes aquí a México. No trajo tantos refugiados judíos como pensamos, pero dentro de sus filas, más que el Serpapinto, sí. En plena guerra, ese era el único barco que llegaba a Israel legalmente con un número limitado de inmigrantes. Y hay un libro, se llama el Libro Blanco, por parte de los británicos, que más o menos tiene registros de todos estos migrantes que zarparon legalmente. Y este libro fue publicado en 1939. Y bueno, y ahí ponían cuáles eran las políticas migratorias que tenían que cumplir pues estos refugiados para que pudieran ingresar a Palestina. Y pues justo ahí había un montón de cuotas y permisos de entradas, certificados, regulaciones, o sea, no la tuvieron nada fácil los refugiados europeos tampoco. Se les ponían muchas trabas y el Niyasa y este libro blanco da muestra de todas las cosas que tuvieron que pasar la mayoría de los judíos para poder pues ahora sí que llegar a un lugar donde pudieran estar más tranquilos. Y en el año de 1925, el barco fue adquirido por una entidad privada y pues fue utilizado para transportar refugiados judíos a la tierra de Israel, ya cuando se fundó más adelante el Estado de Israel, fue utilizado para eso y fue desarmado en el año de 1951. Y aquí tenemos dentro de sus pocos viajes que hizo aquí a México, muchos refugiados que hablan también de que en el barco no les fue absolutamente nada bien. Aquí en los testimonios muchos hablan de los tremendos mareos que se pegaban en los barcos, pues venían en unas condiciones de salud nada agradables, más aunado los viajes tan largos en estos barcos, pues la gente acababa muy sentida y cuando llegaban a México, pues lo único que querían era tratar de descansar, pero se topaban con un montón también de reglas para poder ingresar a nuestro país. La foto que les tengo por aquí es una fotografía del Mexique, ya sé que no estamos hablando de como tal de ese barco, pero pues aquí está la fotografía que tenemos para ilustrar. Esta también es otra fotografía de barcos. Estas no sabemos muy bien sus procedencias, pero pues... Y para identificarla, pues también está como en chino, ¿no? Entonces, traemos las fotografías para quien se pueda identificar, se identifique y pues quien pueda decir algo del barco, pues lo diga. Aquí van a ir corriendo las fotografías que tenemos alusivas a cuando llegaron los judíos a diversos puertos en México y tal. Y bueno, ya por último, hay un barco que se me hizo bien curioso, que he encontrado por acá múltiples veces, y es un nombre japonés. Déjenme ver cómo se pronuncia para no errar. Según yo, es el Hayomaru, así como tal se pronuncia. Y bueno, yo no sé mucho de japonés, pero por acá se pronuncia así. Y el Hayomaru tuvo una pero muy corta existencia y tiene una historia bien interesante. Este sí transportó muchos judíos. Este barco japonés, fue hecho en Kobe y estuvo en varios viajes. Pero después de ser un transatlántico que transportó a muchísimos refugiados en la época de guerra, fue utilizado por las fuerzas del eje para realizar ciertas operaciones encubiertas en el Pacífico. Entonces, pues ahí anduvo en el Pacífico haciendo un montón de operaciones y una vez que llevaba refugiados, me parece ser, en una de sus tantas ocasiones, llevaba ciertos refugiados políticos, por algo así tengo bien entendido, y el gobierno de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas decidieron hundirlo. Entonces lo destruyeron junto con también con muchas personas que iban ahí en ese barco, que lamentablemente fallecieron. Y pues bueno, fue una de las tragedias que azotó a este barco que traía refugiados. Y hace poquito, creo que más o menos hace unos años, encontraron en el mar del Pacífico los restos de este barco Ayomaru, que tenemos aquí también los testimonios de las personas que los abordaron.
y encontraron algunas cosas muy interesantes que todavía se conservan, partes, claro, de lo que fue destruido, pero también por ahí dicen que encontraron algunas cosas que se conservan de las personas migrantes que estuvieron en ese barco, que se me hace súper interesante. Y así a grandes rasgos, pues es como la historia de ese barco que está bien interesante. Y aquí tenemos estas fotografías, no sé si Isaac las quiera tomar de una vez para que alguien se pueda identificar. Por aquí hay fotografías no solamente de las embarcaciones, sino también de Ahí las familias. del Por barco no ahí, alcanzo a ver las de la ventanita de la izquierda. Me parece que es un poquito más ah, reducido, pero no alcanzo todavía a distinguirlo, ya que quieres que las tomemos, Carmen. ahí, por ejemplo, esas sí se distinguen perfecto los rostros, excepto de la persona del medio que se ve Es que hasta yo un estoy viendo un poco barco en macabra. general. A ver, por Ahí aquí ya tenemos venimos, ahí sí. esta. Creo que esta es de la familia Lubinsky, que también son familiares de Berlín, cuando Aunque llegaron a creo que Veracruz. conozco al de la derecha, o sea, se parece a alguien el de la derecha, pero al rato lo identificamos. Bueno, por ahí se las estaré pasando por si alguien gusta ver. Aquí está la de la maleta. Por aquí también tenemos otra fotografía. Estas también no tienen como tal una identificación, pero pues por aquí andan. La del Mexique, que es la más popular que tenemos, la que ponemos siempre que hablamos de migración, la que ponemos cuando hablamos de barcos, de transatlánticos, pues bueno, aquí está para que no falte la tradición. Esta, por ejemplo, también no sabemos o no está bien ubicada quiénes son los miembros de esta fotografía. También creo que los que tienen mucho sobre viajes, no solo alrededor del mundo, sino de la República Mexicana, es la familia Stein y los Wolfowitz, como siempre, tienen un fondo fotográfico muy interesante y por ahí también hay Creo que el de algunas. la derecha, regrésate, el de la derecha se llama José Pérez. ¿Cuál? El de la derecha. ¿Este? No, yo decía el de hasta la derecha, el de la cajita. Los Ah, otros ok. averiguaremos quiénes son. Ah, ok, muy bien. Acá hay otras. Estas, pues sí, se ve un poquito menos. Ahí sí yo siento que es imposible identificar a alguien, pero pues pues aquí más o menos vemos las condiciones en las que viajaban, pues muy hacinados, en lugares, pues también poco higiénicos, pues había también, pues problemas de salud dentro de los barcos, las personas venían muy cansadas, venían de situaciones realmente pues, complicadas de vivir, entonces pues ahí también luego encontramos fotografías que muchas veces reflejan ese cansancio, esa tristeza, eh, pues de todo, ¿no? ¿Ustedes saben por dónde llegaron sus familiares? Jackie y Daniel. No, bueno, ¿qué familiares? Pues no sé, que sus abuelos, bisabuelos. Ok, pues mi Seide llegó en un barco, obviamente, porque no sabía nadar. Pero no sabes en cuál. No, Uy, lo buscaré. Voy a Habrá tratar de que buscarlo a ver si buscarlo. encuentro algo sí, y porque traerlo la próxima son semana. dos, los Eisen por un lado y los Weisfeld por el otro. A ver, ¿me lo dictas para buscarlo? Ahorita te los Los mandamos, Carmen. Aizen y Sí, ya. Los Aizen sí. De ese sí he buscado, pero no he encontrado nada, pero pues, como también Somos muy Daniel secretos. prometió donar los documentos. los Somos tengo bien secretos. guardados, bien guardaditos. Ah, ahí sí se, a ver. Muy bien. Esta es la otra fotografía que te decía que tenemos por acá, que te decía que se ve medio, hasta medio tétrica, porque la persona del medio no se le ve la cara, ahora que la veo bien. Aquí, aquí a ver si alguien podría decirnos qué dice la inscripción. Ahí está. Die Redac. No, no, yo no sé leer alemán. Eso es alemán, ¿verdad? Yo no puedo ver, ¿tú puedes ver, Isaac? Lo veo medio borroso, pero ahorita lo tratamos de Bueno, sacar. es alemán, es tan obvio cuando es alemán. Digo, Die, como, Re- Sí, ahí está clarísimo. Die Bueno, lo vamos a Redaktia traducir y ya. Funderta. Es la redacción, son la redacción de un periódico
zwischen Himmel, entre el cielo, entre el cielo y el agua, ¿sí? Ah, ok. Ahí está. Son la gente de redacción del periódico Entre el cielo y el agua, o sea, en un barco. Si estás entre el cielo y el agua, estás en un barco. Ok, lo voy a buscar para ver qué podemos encontrar. Pero Y esa es pues la acá hay redacción. algunos libritos que hablan sobre ese tema de la migración y de los barcos, etcétera. Ya saben que aquí pueden encontrar todo el material que se les ocurra, habido y por haber, y que están libres de venir a hacer su cita y venir a visitarnos para que podamos platicar más sobre esto. Y pueden donarle al centro de documentación los papeles, los belices, la ropa que tengan ustedes guardada. Y no hagan como yo, dénselo, no se los digan, nada más mándenlo, llámenlos y no se los prometan sin cumplir. Por favor. Ya va incluido con autorregaño. Ahora, gracias, Carmen. Vamos a pasar al segundo tema, porque en el segundo tema el regañado soy yo, ¿verdad, Isaac? Déjame. No, primero antes de eso, felicitar a Carmen porque fue un tema diferente. Pues siempre hablamos de la comunidad, como ya estando aquí en la comunidad. Y pocas veces nos acordamos de los trayectos y las travesías que tuvieron que aventarse para llegar a México. Porque muchos lo ven y llegaron a México. Sí, sí, pero llegar a México, salir de países como Alemania, Francia, Polonia, no era, me subo, voy, compro aquí un boleto, me subo y ya llego en 20 horas. Eran largas travesías, como tú lo dijiste, en algunos momentos Incómodas. hasta secretas, en otros que no sabían dónde iban a llegar. Hay varias historias de varios barcos que venían hacia Estados Unidos, ¿sí? Que llegaron a Estados Unidos y de ahí los mandaban a otro lado porque decía Estados Unidos, yo no los Sí. recibo, o llegaban a lugares de Sudamérica y sucedía lo mismo, y tenían travesías de, podremos bajar, no podemos bajar, no traían comida, no son los cruceros de ahora donde te la vives comiendo en algunos casos, y tienes el comedor y vaya al otro. No traían comida, no traían algunas otras cosas. Tampoco es el lujo que todo el mundo ya vio en una película como Titanic y todo el mundo cree que así eran las Mm, travesías. cero, cero, eran barcos que pues eran barcos de pelea convertidos en transatlánticos que no tenían muchas veces las condiciones de transportar pues bien a las personas, como te digo, había enfermedades, había malas condiciones, la mayoría venía enfermos, no traían dinero, no sabían luego a dónde iban a llegar y llegaban y no sabían el idioma, no sabían ni con quién comunicarse, entonces fue una situación bien complicada. Imagínate, yo la verdad, en un trayecto en barco, yo que soy bien miedosa, que me da miedo el mar y que ahora tenemos un montón de videos donde vemos a los cruceros cuando los golpean las tormentas y tal, también las condiciones climáticas en las que venían, o sea, todas las tempestades que tuvieron que pasar, pues no solo los judíos, sino todas las personas que se venían transportando en estos transatlánticos, pues son la verdad muy complicadas. Ahora imagínate en tiempos de guerra, vienes tú también con miedo de que no sabes a dónde vas a llegar, vienes también con ciertos traumas de que aquí me hicieron esto, acá me vienen persiguiendo. ¿Cómo va a ser en este nuevo país? ¿Va a ser lo mismo? ¿Voy a llegar con la libertad o voy a tener que ocultar mi judaísmo? ¿Voy a tener que ocultar quién soy? Mucha gente se cambió el apellido, se cambió su identidad totalmente. Entonces, es un cambio de vida totalmente brutal que viene desembocado de una terrible guerra, de una terrible persecución, a vivir una vida totalmente nueva con todo lo que traes atrás. Entonces no es nada más como venir y ya, sino la gente venía con historias tremendas, que también están aquí, por cierto, estas Esas son las historias. que tenemos que ir escuchando y todo. Tenemos por ahí también dentro de esto, además de no judío, dos historias de personas como la de Samantha Rodríguez, que todos la conocemos acá, que en algún momento su abuelo llegó a México después del Holocausto, donde algunas otras personas habían fallecido, venía de donde sus familiares habían, y decidió ocultar su judaísmo completamente y separarse totalmente, ¿sí? O de Jennifer y su documental que cuenta la historia de su abuelo, ¿sí? Donde también quedaron allá y llegaron a otros países como México y trataron de ocultarlo, separarse o no estar juntos para evitar persecuciones o
porque definitivamente encontraron una nueva vida. En muchos lugares, no todos llegaron a la Ciudad de México. Había gente que llegaba al puerto de Veracruz y los traían de inmediato para acá. Conocemos varias historias, pero esta semana justamente me han contado de Saltillo, de Zacatecas, de Sonora, de Tasco, Yucatán ni se también. diga, gente que llegó, que algunos llegaron a la Ciudad de México, como el caso de la familia Arari, que dijeron, aquí no tengo nada que hacer, y se fueron a otros lugares de la República a abrir negocios, a ver qué hacían, a ver cómo le hacían, aunque fueran los únicos de la comunidad, y después mandaban a sus hijos a la ciudad, ¿sí? Para que estos conocieran a alguien de la comunidad judía acá, que era donde ya se estaba concentrando la mayor parte. Hoy empiezas a ver otra vez una migración de gente de la comunidad hacia otros lugares, entre ellos Mérida, que se ha vuelto muy popular, para irse hacia allá o Cancún o otros en ese sentido. Entonces, no es una historia estática. Entonces, vale la pena ir retomando todos estos para ir viendo qué se fue sucediendo y que no todo era tan fácil, que no todo se ha quedado y que no todo está centrado en un mismo lugar, sino que hay muchos puntos dentro de México y dentro de la historia de la comunidad judía, ¿no? Sí, claro, y que pues, la migración no es nada más ir y llegar a otro país, sino que es toda una travesía psicológica, social y cultural que tienen que atravesar las personas para poder adaptarse a su nuevo entorno. Y eso es algo que le pasó a la comunidad judía, que está plasmado en estos registros migratorios, que se quedó en esos barcos y que pues se queda para el estudio, ¿no? Para poder comprender mejor la historia. Pues Ujú. muchísimas gracias, Carmen. Habrá que seguir viendo todo. Me mandaste fotos, así que mándamelas, las vamos a poner y vamos a ver quién encuentra a quiénes. Mándame, ya tengo algunas, pero las que pude capturar, otras no. La del barco este donde se ven las ventanitas, no pude reconocer al de la ventana de la cuarta, pero mándame a ver si alguien la encuentra. Y también en todas las demás, entre ellas la del Mexique. ¿Sí? Curioso que el barco se llamaba Mexique, quería decir que venía para acá, o simplemente le habían puesto también historias muy curiosas de los nombres de los barcos en ese entonces y de cómo se llamaban, o sea, cómo les ponían y por qué les cambiaban nombre. Hay barcos que salieron con un nombre y acabaron 2, 3 meses después con otro nombre, entonces hasta se perdieron registros en ese sentido, ¿no? Pues a los También, pero barcos bueno, les pasaba lo mismo que a las personas. La gente que tenía los registros migratorios le decían, pues vengo en el Hayo Maru. Ay, pues ¿cómo lo escribes? Pues como Dios te da a entender, el de migración, pues le hacía ahí el registro como Dios le daba a entender escribía y como no lo Dios te dio a escribían muy bien. entender, ¿no? Entonces, pues ahí justo también muchas personas por eso tuvieron muchos problemas, porque había gente que dice, pues ni siquiera me llamo así, ¿no? Pero en migración me dijeron, ah, pues ahora llegaste a México, pues te llamas así, porque aquí no podemos pronunciar bien tu nombre. Entonces, pues ahí también estaba el problema Oye, de muchos judíos migrantes, y sobre todo Ashkenazí, curiosamente, ¿verdad? entre ellos, mi suegro, que además venían de otros lados donde se usaba un solo apellido en muchos lugares, ¿sí? O ni se usaban, o eran, ¿sí? Y llegaban acá y era, bueno, ¿y cuál es tu Sus segundo dos. apellido? No sé, el que quieras. Y le ponían casi, casi el que quieras. Entonces, entre no saberlo escribir, no ponerlo, escribir hay gente que le escribieron como se llenaban a mano, bueno, entiende la letra, entonces, ¿cómo era? Y después cambiaban y ahí venían situaciones muy curiosas que seguramente será interesante platicarlo, cómo familias fueron escribiendo los apellidos diferentes, también de cómo lo fueron escribiendo, ¿no? Cómo lo fueron entrando al país o que les fueron poniendo, y ahí hay cosas bien interesantes que seguramente en el CEDICUM tienen y que se pueden hacer increíbles historias al respecto, ¿no? Y Sí, anécdotas de cómo llegaron, qué llegaron y lo que se puede. Por eso es importante que la gente agarre y las traiga y las comente y antes de que se olviden, entonces vale sí, la sobre pena. todo eso. Sí, pero ese es un poquito de la otra parte de la historia de la migración, del cómo se llega a un nuevo país. Así que, pues muchas gracias, muchas gracias. No dejes de mandarnos las fotos. Claro que sí, ahorita En se las especial mando la por de la maleta, a lo mejor alguien la reconoce, no, no sé. Es de la familia Pressburger. Esa Ya está bien sabemos, ya sabemos. reconocida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Carmen. Gracias. Eh, vamos a seguir con el programa. Ahora, Mientras Daniel se pelea con el celular, sí, adelante. Daniel, bueno, primero aprovecho y que hablamos de Samantha y todo, mandarle nada más nuestro pésame a conocidos de este programa, nos escuchan muy frecuentemente y han estado participando, a Jessica y a Carlos Lepe por el fallecimiento de
su padre y abuelo, Carlos Lepe, saben que estamos con ellos, y a todos ya saben que son de la gente importante en el programa de Voice of the Silence y en la relación judeo-mexicana desde la Anáhuac y todas las universidades de Anáhuac. En todo ese sentido, nuestro sentido pésame a nuestros buenos amigos que los conocen muy bien Carmen, han estado y pues estamos con ellos, ¿no, Daniel? En esto. Y bueno, y en otro tema, Daniel, que querías tú hablarlo, y para que vean que aquí escuchamos a los que nos escriben, nos comentan y todo, pues les tenemos regalos. No, bueno, no es cierto, los regalos después. Recibimos el comentario de un buen amigo, un conocido, bastante conocedor todo, Mauricio Echner, ¿sí? Sobre la vez pasada que comentaste, Daniel, del rabino, recuérdame es Soloviecki. Soloveitchik, Isaac, el rabino Muy bien. No sé. Soloveitchik. Ahora, la primera pregunta que yo te haría, Daniel, es ¿cuál de estos rabinos? Porque hay varios muy famosos, conocidos y reconocidos. Uno casi llegó a ser rabino principal de Israel, el otro era de Nueva York, el otro es un erudito y fue nombrado por parte de Estados Unidos como parte del Consejo de Asuntos Interreligiosos y de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Entonces, saber cuál de los dos rabinos. Pero tuvo un comentario en algún momento de su vida hablando del Kibbutz Nir Oz. ¿Te recuerdas? Y Mauricio nos escribió comentándonos, ¿sí?, que el comentario no es 100% correcto y dependiendo de quién viene, cómo viene, y que habría que tener toda la información al respecto y a qué se refiere y de quién viene, porque no siempre todos los comentarios, porque los diga alguien, quiere decir que es correcto, válido y todo lo demás, ¿no? O puede influenciar o hay que tomarlo en cuenta como algo muy importante, ¿no? A ver, vamos por principio. También el señor Mauricio Eichner dijo que ese no es un buen comentario y que no debería de estar en un medio judío. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cree el señor Eichner que se debe de publicar en un medio judío? Solo cosas bonitas y buenas, y si a un soldado israelí se le rompió la uña, y si a otro tuvo un bar mitzvah, ¿de qué se trata? Porque un medio judío periodístico tiene que publicar todo y sobre todo publicar la verdad, aunque a algunos no les guste, pero es la verdad. Segundo, nosotros somos el único medio judío en español que tratamos de publicar la verdad de todos los puntos de vista, fascistas, comunistas, centro, derecha o izquierda. Entonces, vamos a recordar que como medio judío tenemos la obligación de mantenerlos informados a todos. Tercero, la familia Soloveitchik es una familia rabínica que, como muchas familias rabínicas, llamémosle de abolengo, el abuelo continúa con el padre, continúa el abuelo, continúa al hijo, y todos van continuando y todos van siguiendo la misma tradición. Todos al final son lo mismo, es una rama, es una dinastía rabínica, los Soloveitchik. Ahora, Soloveitchik claramente escribe en el libro, en su carta, y la carta está fechada porque si hay algo que no me gusta que me digan, es que no es correcta la información que estamos dando, y pues eso, si fuera cierto, lo corregiríamos de inmediato, pero no. El 30 de junio de 1970, el rabino Soloveitchik escribió en una carta intitulada Dificultades alágicas, escribió la historia de la cristiana alemana que llegó a Nir Oz, que se quiso convertir, que finalmente fue convertida, que se casó con un Cohen, siendo ella divorciada, y que después tuvo un hijo y que el hijo, la suprema, el rabinato de Israel no quiso reconocer como judío, y ella demandó a la Suprema Corte. Les recordamos que en Israel no existe constitución, porque dicen que la constitución pues, se las escribió Dios en la Halajá, entonces se basa en eso, y para evitar una confrontación, porque en 1970 estos dinastías y grupos religiosos eran una
sensible minoría dentro de Israel. Goren, el rabino Goren, dijo que el muchacho este iba a ser judío para aquellos que quisieran reconocerlo como judío y los que no quisieran, no. Y después de que esto sucedió, le preguntaron al señor Soloveitchik, en este caso al rabino José Soloveitchik, se le preguntaron en Estados Unidos y le dijeron, ¿qué piensas tú de esto? Y dijo, precisamente estaba en la convención anual de la Comisión Rabínica Ortodoxa de los Estados Unidos y dijo, claramente dijo, ¿cómo puede una conversión ser válida cuando uno vive en Nir Oz, un kibutz de Hashomer Hatzair, un grupo socialista sionista? No, Shomer Hatzair era un grupo comunista que no es lo mismo que socialista, pero bueno, él escribió confundiendo términos, un grupo socialista sionista, este es un grupo comunista sionista. Cuando el kibutz, la cocina es treif, o sea, no es kosher, el Shabes no se observa y ella misma, la conversa, está casada con un Cohen, lo cual viola la ley judía. ¿Cómo podemos nosotros aceptar algo así? Y dice, además, parece que el Estado de Israel para apaciguar a un pequeño grupo de judíos, y dice básicamente, en realidad dice de odiadores de judíos, refiriéndose a los judíos reformistas y conservadores, y olvida su simpatía que debería de tener con el judaísmo ortodoxo, y además, más si estamos hablando de este lugar que podríamos determinar que es la puerta del infierno, porque, como dijo antes, es comunista, no es kosher, eh, trabajan en sábado, el Cohen se casa con una divorciada, convierten, ya le llamaríamos hoy, le convertiríamos en conversiones express, o sea, conversiones conservadoras y reformistas a judíos, a no judíos de Alemania. Todo esto dice el rabino Soloveitchik sobre Nir Oz. No hay ninguna parte de la información que nosotros dimos que no sea pues, Daniel, creo que lo que se refería a Mauricio no dijo que no fuera verdad. Primero, nunca dijo que no existiera. Lo que dijo Daniel es que hay que tomar las cosas, ¿sí?, de quién lo dice y cómo lo dice, y no por decirlo, X persona se vuelve importante o se vuelve verdad o es único. Porque además, déjame preguntarte, Daniel, ¿tú qué opinas de los shuls donde se pueden sentar hombres y mujeres juntos? ¿Te Vamos, gustan o prefieres no? Isaac. Daniel, Vamos en reversa. Vamos en no. Por primero. favor, nada La, más contesta. Daniel, la familia Soloveitchik sí, es una importante dinastía en el judaísmo ortodoxo. no Dos, importa, a ver. la Sí, familia Soloveitchik en este caso está representando ni más ni menos que a la Asociación de Organizaciones de Judaísmo Ortodoxo de los Estados Unidos. Y lo que diga sí es importante, sobre todo si después de tantos años, que dije 1970 a 1900, y aquí es donde viene lo más importante del tema, Isaac, que parece que se les está olvidando, cuando sí. dije que escribió esto lo escribió en 1970. Muy bien. Estamos en 2025, esto fue 2023, son 53 años más tarde, 53 años más tarde, los grupos que pertenecen o que descienden del judaísmo ortodoxo americano y israelí actualmente, están a cargo del poder en Israel. Ellos son el poder ahora y por consiguiente, lo que yo dije claramente fue que estando ellos en el poder, claro que lo que dicen es importante porque se refleja en sus decisiones. Y lo que dije fue, si el ataque de Hamas fue contra estos kibutzim comunistas y socialistas en la franja de Sharanegev, y si esta franja y este kibutz en particular fue señalado por la cabeza ideológica de quienes están decidiendo y tomando decisiones en ese momento, es obvio, a mi gusto,
que la decisión de no enviar tropas por más de 24 horas a una milla, a 1 kilómetro de distancia, 1,5 kilómetros de distancia, de donde estaban esas tropas al kibutz, va completa y directamente relacionado a esta declaración del rabino de decir, estas son las puertas del infierno. Y como tú seguramente has sido educado en ciertas tradiciones y recuerdas ciertas canciones y ciertas cosas, obviamente los rabinos ortodoxos de Israel también recuerdan lo que les dijeron sus dinastías religiosas. Es claro que esta declaración tiene una importancia y una importancia muy importante porque afectó dramáticamente la vida de todos los que en ese momento, bueno, no solo fueron secuestrados y asesinados, sino que siguen secuestrados. Respondiéndote varios puntos, Daniel. Respondiéndote varios puntos, Daniel. Uno, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo pensar en teorías de conspiración de hace 50 años el rabino dijo, como el rabino dijo, no le... O sea, segundo, este gran rabino del que hablas promovió mucho el rabino, ¿cómo se llama? El sionismo religioso. Tan lo promovió, ¿sí? Que él era antisionista en un momento dado. La Shoah lo cambió de punto de vista, ¿sí? Y decidió que el lugar para todos los judíos era el sionismo, el movimiento de todos los judíos era el sionismo, ¿sí? Cabe decir que sus discursos sobre sionismo, sobre el, ¿cómo se llama? Y sobre la inmigración a Israel y todos sus movimientos, muchos de ellos eran en yiddish. No nada más eso. Él daba, cada yortzeit de su padre daba un discurso de 5 horas aproximadamente en yiddish. Y en ellos mentía muchos comentarios del sionismo. Y él acabó siendo presidente honorario del movimiento Mizrahi, que es el sionismo ortodoxo, de alguna manera, ¿sí? En Israel. Sí es importante, nadie dice que no lo sea. El contexto es diferente. Y ¿Qué dijiste? Perdón, tranquilo, sin gritar, por favor. ¿Qué dijiste que era el director del movimiento qué? Ortodoxo. Fue presidente honorario, fue presidente del movimiento Mizrahi. Entonces, ¿tú crees que un comentario del presidente honorario del movimiento Mizrahi no es importante? Ya, pues te dije que es importante. Ojo, déjame aclarar. Ojo, él estaría a favor por su movimiento, porque es el movimiento de que los religiosos estuvieran en el ejército. Entonces, si él estuviera, hoy le estaría a favor de eso. Eso contradice la teoría de los muy ortodoxos de que no tienen que estar en el ejército. Entonces, hay varias cosas que no podemos sacar de contexto y además tomarlas como una teoría de conspiración. Perdón, Isaac, perdón. Daniel, déjame creo que hay muchos... otro detalle. Daniel, los ortodoxos ¿te no dejé están terminar? en contra. ¿Te dejé terminar? Sí, claro, termina, por favor, sin gritar. Digo, vamos por favor, Segundo, termina. Daniel, te hice una pregunta, no me la has respondido. ¿Consideras que los shuls, donde te gustaría un shul, donde se pueden rezar hombres y mujeres juntos, sí o no? No me interesa que rece nadie. A ver, Daniel, ¿te gustaría? No me interesa si rezan o no rezan. Para el rabino, que tú dices que es una eminencia, que además lo es alguien importante, como su pariente y como el otro que tienen diferentes puntos de vista. Para este rabino, todos los shuls, él las llamó iglesias en algún momento, donde se rezan hombres y mujeres juntos o donde no se respetan muchas cosas, no tendrían que existir. Es más, no se podría tocar el shofar ahí. Para él no podrían existir y todo. Entonces me dices que este rabino, con esta ¿a cuántos judíos de Norteamérica los está quitando? ¿Qué porcentaje de judíos norteamericanos están eliminados por su propia declaración? Entonces hay que tomar las cosas de quien viene. Es importante. Me dudo mucho que su comentario sea la ley para guiar al Estado de Israel, que Netanyahu haya vuelto, que cometió infinidad de errores. Daniel, no nada más es eso. El ejército no es un ejército que se riga. Netanyahu no ha hecho errores. Netanyahu no ha hecho ningún error. Bueno, pero continúa. Muchos, entre todos esos. Pero además, el ejército cometió muchos, no por ese sentido. Me iría más, Daniel, en tu comentario, más que por el detalle religioso de pensar, son religiosos, no son religiosos, no nos importan, por el detalle de decir, son de izquierda y son en contra del partido. Me iría más por la parte política que por la parte religiosa. Pero creo que hubo muchos más errores, porque también hubo gente religiosa, gente ortodoxa, que fue atacada, que fue secuestrada y que fue asesinada. Ojo, también podrías hablar del gran, como comentó algún gran rabino en Israel, que dijo, en pocas palabras, que lo que sucedió en Nova
era porque estaban en fiesta, en una fiesta judía, y estaban bebiendo y haciendo N cantidad de cosas, como es un festival de este estilo de música, pues, diciendo, hijos, se lo merecían. No, yo creo que nadie se lo merece, y no por eso se vuelve en ese. Ojo, donde más fallecieron no fue en el Kibbutz Nir Oz, fueron en esta cantidad de jóvenes en el Festival Nova que asistieron. Entonces me estarías diciendo que probablemente además el rabino solo hubiera dicho que ese es el gran pecado, es Sodoma y Gomorra para él, para eso. No por eso quiere decir que entonces los religiosos hayan dicho, no vamos a mandar a nadie a defender la fiesta Nova, donde más estaba sucediendo, donde estaba pasando todo esto, porque el gran rabino lo hubiera considerado esto. Creo que no se mandó, no se hizo, por muchos errores de logística y de muchas otras razones y de confianza, desde el error de la valla y desde el momento de saber que sí, que por una conspiración desde tenemos dos ese puntos, es nuestro punto de vista. Tenemos dos puntos de vista en los que no estamos de acuerdo y que vamos a dejar que el público los decida. Uno es que el comentario de un rabino que representa a la organización de religiosos ortodoxos más importante, es importante el comentario. No lo he negado, eso no lo hemos negado. Sencillamente, también y eso es influenciado para que no haya una respuesta. Es diferente el punto de vista. ¿De qué es importante lo es? Segundo, pueden seguir buscando todos los pretextos que quieran y todo lo que quieran encontrar para tratar de explicar la ausencia del ejército israelí durante el pogrom de Sderot. La realidad es que no hay pretexto, porque además nadie ha renunciado. Si fueran errores, los responsables ya hubieran renunciado, y no, los responsables siguen en el poder y lo van a seguir por muchos años más. Tercero, hubo uno que otro que renunció del Shin Bet, de las secciones de inteligencia, ya renunciaron. Lo que no ha renunciado y que tendría y que están esperando todavía el juego político, como lo hemos discutido, y ver qué sucede, es para las elecciones del próximo año. Que desafortunadamente, y que lo dijiste muy bien porque hablaste de Jabotinsky, Daniel. Jabotinsky, tuvimos la oportunidad de platicar esta semana con Gabriel Ventasgal. Él es gran fiel seguidor, a mí es idólatra, por decirlo, de Jabotinsky, y él opina igual que esto. Desafortunadamente, hoy el más izquierdista en el gobierno de Israel casi se puede llamar Netanyahu, y eso es muy grave de decirlo, ¿sí? Por todos los demás. La esperanza sería que pudiera haber algún acuerdo de alguna manera con alguien para que en próximas elecciones el poder que tienen de alguna manera gente como Smotrich, Ben-Gvir y otros sectores muy religiosos no fuera tan fuerte. Pero ellos están interesados en otras cosas, en otros sentidos también, como principalmente tener dinero para yeshivot y para otras cosas, y educar a su punto de vista a la gente de Israel. Para ellos, el pueblo de Israel, y para los más extremistas, el pueblo de Israel y el pueblo judío tendrá que ser 100% ortodoxo y todo. Afortunadamente ha habido discusiones. Hoy en día en Tel Aviv, en un Shabbat ya tienes ciertos camiones que circulan en Tel Aviv, ya tiene restaurantes abiertos en algunos sectores, no todos porque es un país, otra vez, con una constitución que realmente es la Torá, es la Biblia, que habla religiosamente, pero son cosas que suceden. De eso, a pensar en una conspiración para acabar con los que están, me iría más por la parte política en ese sentido, y después de tantos, tampoco ha habido toda esa influencia religiosa hoy en día para resolver todo este conflicto, y los tienen, ojo, Ben-Gvir, Smotrich, han estado, hablan, no le hacen ningún bien a Israel y no le hacen ningún bien al mundo judío con muchas de sus declaraciones y con muchas de sus acciones, pero están en el gobierno, pero los tienen un poquito relegados de alguna manera y no los pelan, aunque uno era el ministro de seguridad y era el único ministro de seguridad que no está en las juntas de seguridad. Pero bueno, ese es otro punto en donde en un Israel muy conflictivo, donde intervienen política, religión, sociedad, herencia y muchas otras cosas más, culturas y muchas otras cosas más que en esto. Bastante más complejo que simplemente la declaración, muy importante porque es una persona importante, como lo hay muchos más. ¿Tú crees sí, que un rabino que te cita escrituras de hace 2000 años y comentarios de hace 1500 años por el rabino Shpilmer Intujes, y que te dice lo que dijeron en Yemen y lo que dijeron acá y lo que dijeron allá y te lo recita de memoria,
va a olvidar el comentario que dijo claramente Soloveitchik condenando esa región? No, no lo va a olvidar. Está grabado y lo recuerdan siempre porque además lo tienen en sus leyes o en sus reglamentos que leen constantemente. Segundo, Israel está en sus manos. Si a ti te gusta o no te gusta o a mí me gusta, es otra historia, pero está en sus manos. Y sí, Tel Aviv tiene muchos gays y tiene muchas fiestas y tiene mucho reventón y qué bueno que está muy bonito Tel Aviv, pero Tel Aviv no decide nada, decide Jerusalén. Cuarto, yo también ya después de leer, que deberías de leer también, deberías de leer el Iron Wall que recomendamos la semana pasada, que de Jabotinsky, y entenderías, yo estoy casi de acuerdo con Jabotinsky, ya me volví más seguidor de Jabotinsky, porque Jabotinsky claramente dice, entre otras cosas, uno, que el sionismo, él lo considera un evento moral, que para llevar a cabo el sionismo tiene que apoyarse en el gobierno imperial de la Gran Bretaña, porque si no, no va a funcionar. Tres, que no importa lo que diga, y lo dicen a referencia popular, Joseph pensando en los americanos, o Simón pensando en los franceses, o Iván pensando en los rusos, o Ahmed pensando en los árabes, si están o no están de acuerdo con el sionismo, a él eso no le importa. Que lo que hay que hacer es organizar una compañía general de colonización de Israel, creo que hoy se llama Keren Kayemet, y esto lo escribió décadas antes que Soloveitchik, décadas antes, claro. Y lo están siguiendo al pie de la letra. Sí, lo que escriben, lo leen y lo recuerdan. Y también escribió y dijo, no es posible tener un arreglo voluntario con los árabes, es imposible. La única manera que tenemos para poder crear un acuerdo de paz con los árabes es teniendo tal fuerza y haberlos destruido de tal manera que entonces honestamente vengan a la mesa a discutir cómo vivir con nosotros en paz. Solo con una fuerza absoluta y una destrucción absoluta vamos a poder lograr un acuerdo con los árabes. Y esto lo escribió en 1923 y todavía lo recuerdan. Yo no veo por qué van a olvidarlo de 1970. Ahora, toda la gente a la que has mencionado son jabotinskianos, son judíos revisionistas. Judíos revisionistas significa que son judíos sionistas que creen o que consideran que el Estado de Israel debe de incluir todo lo que es Israel, los territorios ocupados y en realidad también Jordania. Son los que consideran que el gobierno de Israel debe de ser un gobierno militarmente organizado de arriba para abajo. Son los que consideran que el proyecto de Israel es demasiado importante para dejárselo, como pone Jabotinsky acá, a esa innumerable cantidad de mediocres intelectuales judíos en el mundo y que tienen que tomarlo mucho más seriamente los miembros de Betar. También son los que dicen que si quieres tener alguna simpatía o ganar emoción en tu favor, no lo vas a lograr jamás porque los árabes desde 1923, y para eso hay un pogrom de esa época, claramente dijeron que no quieren dar ni un pedazo de terreno a los judíos, y menos para que ellos sean mayoría. Entonces yo estoy de acuerdo con ellos. Aparentemente la única manera de lograr un acuerdo con los árabes es con fuerza superior, aunque esto va en contra del acuerdo con los egipcios y va en contra del acuerdo con los jordanos. También me sigue sorprendiendo para ti que dices que hay conspiraciones, que no hay conspiraciones, más bien, solo unos cuantos pequeños errores de unos cuantos líderes del mejor ejército del mundo y del mejor equipo de espionaje del mundo y del mejor todo del mundo. Ellos no pueden tener errorcitos así nada más, pero siguiendo con teorías de conspiración, uno se pregunta, ¿por qué no han destruido a Hamas en 2 años? Porque Hamas no es tan fuerte y porque nadie en el mundo cuestiona a Qatar, que es la que financia no solo a Hamas, sino también al ejército, a buena parte de los ejércitos de Irán y de Hezbollah, y cuyo dinero además pasa a Hamas a través de Israel. Y nadie ha cuestionado a Qatar, que además es socio de Trump en una serie de cosas. Ahora, dado que no hay teorías de conspiración y Qatar es un accidente en la historia, y Netanyahu es un accidente en la historia, yo te digo que desde mi punto de vista,
Israel cambió por completo. Tú estás tratando de defender un Israel jaluziano, europeo, de orientación liberal, bueno, socialista y de izquierda, que creía en el Tikkun Olam. Y hoy Israel ya es un país de extrema derecha, manejado por los judíos revisionistas, que estarán o no estarán de acuerdo, pero están en el poder y van a continuar ideológicamente haciendo lo que tengan que hacer para que su ideología de 1923 se lleve a cabo y se implemente en esa región. Muy bien, Daniel. No por monopolizar la conversación y por hablar 15 minutos, quiere decir que todo lo que tengas sea correcto, tengas la razón y sea en eso. Nada más para dejarte algunos puntos y no con el afán de discutir. No es lo mismo revisionismo que sionismo religioso o que ortodoxos. En muchos casos hasta están peleados y en muchos casos hasta no Nadie están. dijo que era lo mismo. Pero en un momento mencionaste, nada más lo discutas, dejémoslo para que el público decida, pero para que quede claro, no son lo mismo. Revisionismo de Jabotinsky, el cual es un gran ideólogo del pueblo judío. ¡Ojo! Herzl fue un gran ideólogo y seguimos haciendo cosas que él dijo. Mahatma Gandhi fue un gran ideólogo del mundo y seguimos haciendo cosas. ¿Sí? Roosevelt y sigues usando. Einstein. No me digas que no seguimos teorías de Einstein después de todo. No porque lo sigamos, esos son importantes. O sea, ellos son muy importantes, pero no quiere decir que dicten toda la política. Si nos fuéramos por la política que dices del rabino Soloveitchik, mi pregunta y es tan importante. Él defendió y fue un gran defensor del Yiddish. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los religiosos dejaron de hablar también el Yiddish como idioma oficial en Israel? En gran parte. Si eso es su palabra y su ley, no me digas que se les olvidó en 50, 60, 70 años que el gran rabino defendía el Yiddish. Y si el gran rabino defendió el Yiddish, ¿por qué dejamos eso? Pero podemos atacar a los kibbutzim. Nada más te lo dejo. ¿Por qué unos sí lo hicieron y el rabino otro no no? defendió el Yiddish, el rabino hablaba en Yiddish. Lo hablaba y lo defendía y decía que era el idioma. De Sus los clases de religiosos, Torah no de eran en Israel. Yiddish. No, nunca dijo que el Yiddish fuera para el gobierno de Israel. No. No, eso. Pero dijo que era prioridad para el pueblo judío No, local en dijo que Israel. era prioridad para los judíos religiosos que tenían separados los dos idiomas y que lo siguen manteniendo al día de hoy. Pero no dijo nada si de fuera Estado de tan Israel. importante su comentario y fuera Bueno, influencia tanto como para detener un ataque o una defensa contra un kibutz, no pudo influenciar más por el Yiddish, sus cartas creo que voy a estar de te lo acuerdo dejo contigo. pensando, te lo dejo para que lo piensen No, y ya lo lo piense la pensé. gente. Creo que Tercero, voy a estar de Daniel. acuerdo contigo. Tercero, El ataque nunca de dijimos Hamas, que no existan conspiraciones. no, ninguna conspiración. El ataque de Hamas fue un accidente que nadie vio No, venir. Daniel, El hubo ataque grandes errores, no No, Isaac, pequeños, no hubo errores. grandes errores, No hubo muchos, errores, de Isaac. inteligencia, No de hubo errores, acción. Isaac. Siempre lo he dicho, Daniel, siempre lo he dicho, es Bueno, ridículo que el mejor ejército de Israel haya tardado horas en llegar a defender eso y en acabar con eso. Tendría que haber sido en minutos o segundos, Daniel, eso es un error. con el poder 24 que horas se son un presume y error. que tiene. ¿Mandé? 24 horas son un error. Impresionante, Daniel. Bueno, Tienen que... ok. Ya no discutamos más. Pero Que no puede es decir a lo que porque lo quiera. dijeron, no lo voy a ir a defender, Daniel. Ese Fueron por ejército es errores, el que está por ahorita en otras Gaza, cosas. ¿verdad? ¿Mandé? Ese ejército es el que está en Gaza. No te entendí. Ese ejército que hablas es el que está en Gaza hoy. Sí, Daniel, que Ese seguramente ejército cometen del muchos que hablas errores es el que también está en los ahí. territorios ocupados. Daniel, y que hay una gran discusión de si estar, no Bueno, estar, cómo estar y qué dicen. Y de acuerdo a quién le preguntes y de acuerdo a la opinión, si le preguntas a un derechista, te va a decir lo mejor que puede hacer Israel es estar ahí y seguir con eso. Como tú lo dijiste, política de Jabotinsky. Si le preguntas a un ortodoxo, te va a decir hagan lo que quieran mientras no llamen a los religiosos y no llamen a los ortodoxos porque los ortodoxos tenemos otra. Esa es la otra teoría. Si le preguntas a Ben-Gvir, te va a decir tienen 48 bombas en todo el mundo. Cada quien lo habla y te lo dice en su sentido y como él lo va viendo. Si le preguntas a Benny Gantz te va a decir hay que sentarnos a negociar, hay que salir. Si le preguntas a Lapid, un personaje curioso en la política de Israel, y a Bennett, más curioso todavía, te dirían otras cosas. El hecho es que hoy es una realidad muy conflictiva donde cada uno juega su papel. Hoy salieron nuevos videos, digo, tan fácil, salieron nuevos videos de dos de los secuestrados, pruebas de vida, ¿sí? Y donde hablan, lógicamente, con las palabras que les van dando,
Y es una discusión en Israel, si mostrarlos o no mostrarlos, qué hacer, y es volver a levantarlo. Porque hoy, curiosamente, el poder no lo tiene Israel en todo esto. El poder parece ser que lo tienen el grupo de Hamas. Porque si Israel lo quisiera eliminar completamente, podría hacerlos de otra manera. Pero el poder ahí sigue y la política mundial, y viene una flotilla que es puramente publicidad, porque además, aunque entren 70 barcos con N cantidad de comida, con N cantidad de gente, no es lo que ayudaría en el hambre o en la supuesta o en la hambruna, como nos lo dijo la gente de la Cruz Roja. Se llama política, se llama publicidad, se llaman otras cosas. Hablaste del eje de Qatar, hablaste de Irán. Claro que existen, Daniel. Nadie lo niega. Nadie niega que antes del 7 de octubre el dinero de ayuda a los palestinos venía de parte de Qatar. Pero no nada más venía de parte de Qatar. Pasaba por Israel e Israel lo entregaba. Pensando que porque nadie va a morder que el perro no muerde la mano de quien lo alimenta. Se les olvidó una cosa muy sencilla. En Medio Oriente todo puede suceder, Daniel. ¿Sí? Todo puede suceder y todo sucede y no nada más por ahí. Entonces, ¿qué se va a saber, Daniel? ¿Qué sucedió y qué no? Tiene que haber, y va a tener que seguir habiendo investigación. Y van a pasar años, como pasó con la guerra de Kippur, donde también, Daniel, venías de ganar una guerra en 6 días. Eras el ejército más poderoso otra vez. Y los primeros días pudieron haber eliminado, te pudieron haber eliminado. Algunos te dirán que por milagros, otros te dirán por la respuesta del ejército, otros te dirán por la política. El hecho es que después de unos días Israel se vio sorprendido y 50 años después, la misma fecha, se volvió a ver sorprendido con infinidad de errores. Hace 50 o 50 y tantos años le costó el gobierno, ¿sí?, a quienes venían liderando el partido, a quienes venían liderando el país, como era Golda Meir, ¿sí?, Moshe Dayan y la parte de izquierda del gobierno. Bueno, ahorita no les va a costar el gobierno, Daniel. Las elecciones, si hoy fueran en Israel, casi te puedo garantizar que las gana la parte de derecha y las liderea Netanyahu. Increíble. Resurge como el ave fénix y todo lo demás. Es increíble, pero te hablan muy mal. no, no es Un país increíble. con democracia, Daniel, el país más democrático de Medio Oriente, donde hace cuánto no hay un cambio de primer ministro. O sea, son curiosidades, pero es un país en ese sentido. Y no es por los religiosos, juegan con ellos, todos van con ellos, les dan la mano, se quitan la mano, y eso es lo que está sucediendo, Daniel. Y nunca se dijo que no hubo conspiraciones, que no hubo errores, grandes errores, ¿sí? Y que siga habiéndolos, y que nadie sabe hoy en día. Si a mí me preguntas en la mañana cada vez que se levantan, es: ¿hoy qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Oye, hay que llamar la atención, crea esto, busca esto, el otro, porque desafortunadamente la política, más que la religión, la política, tanto de Trump, de Putin, si quieres, de China, de Israel, de Qatar, de Egipto, juegan un papel importante en esto, porque cada uno busca utilizarlo en su favor y a su conveniencia, olvidándose muchas veces de la gente que es la que tendría que estar en primer plano, tanto en Gaza, ¿sí?, en la franja, en los territorios en disputa, o en Israel, o en cualquier otro lado, porque no podemos olvidar que en Siria hay una guerra civil, siguen matando drusos y todo lo más, ¿y a quién le importa o quién habla? Ucrania, Rusia, tienes una guerra y tampoco se habla. Entonces, Isaac, en resumen, porque se nos está acabando el tiempo, en resumen, nos vamos a volver a juntar, bueno, no nosotros, los demás, dentro de 25 años, para volver a ver la siguiente guerra con el siguiente mejor ejército del mundo, mejor sistema de espionaje del mundo, mejor gobierno del mundo y mejores líderes del mundo, para que les vuelva a pasar otra vez exactamente lo mismo. Probablemente no sé si en 50, pero pues no sé si en 25, tal vez en 50, tal vez esto, pero de que va a volver a suceder, Daniel, y esto te lo puedo garantizar, que esto no se acaba así de fácil. Como le digo a todo el mundo, no se acaba porque no puedes acabar con una ideología que es la de Hamas, porque acabas con unos líderes y van a llegar otros. Espérame. Un momento. Vamos a terminar con un broche de oro bonito, ¿sí? No podemos acabar con la ideología de Hamas, ni con la ideología de Jabotinsky, ni con la ideología de Soloveitchik. Son tres ideologías que están compitiendo cada una para tratar de ganarle a los demás. Dice Judith que todo cambia o se transforma y que no puede ser que sea idéntico. Como Judith, yo me atrevo a pensar que
Bueno, para eso se llama alajá, para que nadie cambie ni se transforme. Y cuando la religión o los religiosos ortodoxos llevan el control del judaísmo, entonces nada cambia. Y por eso surgen los judíos de izquierda y seculares, para quitarse de encima tanta inflexibilidad de este tipo de organización. Pero la organización está ahí tratando de imponer las mismas teorías. Y además ahora, gracias a los señores Netanyahu y su pandilla, también ya están preparándose para la construcción de un templo para que se vea, porque además también lo dice Vladimir Jabotinsky, que lo más importante que debe de haber en Jerusalén es un gran templo que se vea desde todas las partes, porque lo único que une a los judíos entre sí es la religión. Entonces, bienvenido al mundo de Jabotinsky y Soloveitchik, que parece que están más cerca y más unidos de lo que parece. Pero sigamos leyendo. Usted también lea, les recomiendo, lean The Iron Wall, Nosotros y los árabes, escrito en 1923 por Vladimir Jabotinsky, y que viene además en el área de recomendados de Diario Judío está el link, y viene ahí también un link a el Estado judío de Theodor Herzl, donde, por cierto, él habla de un territorio judío. También Jabotinsky discute si valdría la pena mejor irse a Argentina y no a Israel. Bueno, Daniel, qué bueno. Tendríamos a Messi, seríamos campeones del mundo en fútbol. Pues sí. Pero bueno, Daniel, fútbol. también se hablaba de que tendríamos que tener Dallas para México. Y Bueno, pregúntale a los de Texas, perdón, a los de Texas, que al propósito ni en el americano les va bien hoy en día, y eso que son los fanáticos. Pero bueno, Daniel, hay muchas en cosas fin, y muchos opinan. La realidad es lo que hay que vivir, Daniel. No, o sea, muy bien. no, Entonces, eso porque ha habido muchos. Pregunta final de Judith es, ¿y entonces qué va a pasar mañana? Esa es la gran pregunta que se hacen en Israel, pero no te la ¿Y haces en qué hay que Israel. hacer ¿Qué va a pasar para que mañana? cambie? Pero yo pienso que ya no hay nada que hacer para que cambie en Israel. Daniel, yo creo que además la pregunta, como se lo hago a todos cuando los entrevistamos sobre Israel, es ¿qué va a pasar mañana? No puedes saber, porque ni siquiera puedes saber qué va a pasar dentro de una hora. Te recuerdo que hace unos meses, poquito, estábamos en Israel teniendo una plática con un experto sobre Irán, diciéndonos que todo lo que estaba haciendo Estados Unidos era bluff, que no iba a pasar nada, que se iban a esperar hasta el domingo, que iban a tener las negociaciones, las citas, la plática. Un gran experto, ¿sí? O es un gran experto, o un gran actor, o lo que haya sido. Y 4 horas después, Israel estaba atacando Irán, y 12 días después estaba acabando la guerra de los 12 días en ese momento, con una supuesta destrucción del poder nuclear de Irán, y una negativa, y un Estados Unidos diciendo, lo logramos, y otro lado diciendo, no pasó nada, seguimos igual que sin nada. ¿A quién creerle, Daniel? Yo no sé si mañana Trump está esperando construir ahí su torre Trump en Irán o en Irak o en algún lado. Ya Arabia Saudita, Bueno, Dubái, todo eso ya. Pero hay mucha vamos a política dejarlo, y mucho más. vamos a dejarlo para que el público nos dé sus opiniones. Yo personalmente considero que en Israel lo único que va a pasar, y pueden o no estar de acuerdo conmigo, es que la extrema derecha israelí, la extrema religiosa israelí, se va a afianzar aún más en el poder, entre otras razones, por razones demográficas, porque son la mayoría y cada vez lo son más, y porque ellos no quitan el dedo del renglón y los seculares sí los quitan, y muchos seculares por eso se están yendo a otros países. Pero eso es Israel. Afortunadamente nosotros no estamos ahí. Y digo afortunadamente porque yo no me tengo que levantar en la mañana pensando si mis hijos van o no a estar en el servicio militar en Gaza o van a tener que entrar a los territorios ocupados. En fin, les deseo a todos una feliz semana, que todos estén muy bien. Les dejamos más temas para pensar y meditar que de todo lo que tenemos, y esperamos que nos acompañen la próxima semana, y les recordamos, todos los libros que hemos mencionado, eventos, etcétera, están en la sección de recomendados de Diario Judío. Suscríbase a Diario Judío, visite Diario Judío y suscríbase a los shorts de Judaísmo Hoy en YouTube, y nuevamente escúchenos hoy y todas las semanas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Carmen. Gracias, Judith. Gracias, Isaac.
y gracias a todos los que nos han acompañado.